Cuando un niño sin hogar ofreció sus últimos $3 por el caballo cojo que todos despreciaban, las carcajadas llenaron la subasta y el subastador casi lo echa a la calle. 6 meses después, un multimillonario le ofrecería $2 millones por ese mismo animal, y la respuesta de Miguel dejaría al mundo entero en completo silencio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse entre las tablas del viejo establo de subastas, cuando el murmullo de los compradores llenaba el aire con una mezcla de expectativa y codicia. Hombres con sombreros de vaquero, botas de cuero y expresiones calculadoras se alineaban a lo largo de las barreras de madera, observando con ojos expertos cada animal que desfilaba por el corral central. Era el día de la gran subasta mensual en el condado de San Marcos, un evento que atraía a ganaderos, criadores y especuladores de toda la región. Los precios se anunciaban con rapidez, las manos se levantaban y los martillos caían con la precisión de un ritual que se repetía desde hacía generaciones. Entre los asistentes había hombres de fortuna considerable, dueños de ranchos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero también había quienes simplemente venían a observar, a soñar con poseer algún día uno de esos magníficos animales que pasaban frente a sus ojos. Sin embargo, aquella mañana había algo diferente en el ambiente. Un murmullo de desaprobación recorría las gradas cuando el siguiente animal fue conducido al centro del corral. Era un caballo de pelaje castaño rojizo, con una estrella blanca en la frente que alguna vez debió haberlo hecho lucir distinguido, pero ahora, con sus patas vendadas, su andar irregular y su cabeza gacha, el animal parecía más un fantasma de lo que alguna vez fue que un ejemplar digno de subasta. El caballo cojeaba visiblemente, cada paso era un esfuerzo que parecía causarle dolor, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una tristeza que conmovía a quienes se tomaban el tiempo de mirarlos. Los vendedores lo habían bautizado simplemente como el cojo, un nombre que resumía todo lo que el mundo veía en él: un animal roto, inútil, destinado al olvido. El subastador, un hombre corpulento con voz de trueno, carraspeó antes de comenzar su presentación. Sabía que este sería difícil de vender, pero las reglas eran claras. Todo animal que entraba al corral debía ser subastado. Comenzamos con este ejemplar, señores, anunció con menos entusiasmo del habitual. Un caballo de 5 años, raza mestiza con sangre de cuarto de milla. Tiene una lesión en la pata delantera izquierda, pero con los cuidados adecuados podría... Las risas despectivas de algunos compradores interrumpieron su discurso. Un hombre con un sombrero negro y una hebilla de plata en el cinturón se inclinó hacia su compañero y murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Ese animal no sirve ni para alimento de perros. Están perdiendo nuestro tiempo». Varios asintieron con la cabeza, y el subastador sintió como el aire se volvía pesado con el desdén colectivo. El precio inicial fue anunciado en $50, una cantidad ridículamente baja para cualquier caballo, pero incluso así, ninguna mano se levantó. El subastador bajó a 40, luego a 30, después a 20. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el sonido de las patas del caballo moviéndose nerviosamente sobre la arena del corral. Parecía que el animal entendía lo que estaba ocurriendo, que percibía el rechazo en cada mirada que lo evitaba. Su cabeza, que al principio colgaba con resignación, ahora se movía de un lado a otro, como buscando a alguien, cualquier persona que pudiera ver más allá de su cojera. $10, anunció el subastador con un suspiro de derrota.
Nadie respondió. $5. El silencio continuó, interrumpido solo por algunas risitas burlonas. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Desde el fondo del recinto, donde las sombras se mezclaban con la luz polvorienta, una figura pequeña se abrió paso entre los compradores. Era un niño de no más de 12 años, con el cabello despeinado y sucio, una camisa de cuadros desgastada que alguna vez perteneció a alguien mucho más grande, y unos pantalones remendados tantas veces que parecían más parches que tela original. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo y pequeñas heridas que hablaban de días caminando por caminos difíciles. El niño se llamaba Miguel, aunque hacía mucho tiempo que nadie pronunciaba su nombre con cariño. Había llegado al pueblo hace apenas una semana, escapando de una vida que ningún niño debería conocer, buscando algo que ni él mismo podía nombrar, pero que su corazón anhelaba con desesperación. Miguel había estado observando la subasta desde las sombras durante horas, fascinado por los animales, por la energía del lugar, por la vida que pulsaba a su alrededor, mientras él permanecía invisible para todos. Pero cuando vio al caballo cojo entrar al corral, algo se removió en su interior. Reconoció en esos ojos oscuros la misma soledad que él sentía cada noche cuando se acurrucaba en algún rincón abandonado para dormir. Vio en ese andar tambaleante la misma lucha que él libraba cada día para seguir adelante. Y cuando escuchó las burlas, los comentarios despectivos, el rechazo absoluto que el mundo mostraba hacia aquel animal, sintió como si cada palabra fuera dirigida hacia él mismo. El niño metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó 3 billetes arrugados de $1, todo lo que poseía en el mundo. Era dinero que había reunido durante semanas, recogiendo latas, haciendo pequeños trabajos, ahorrando cada centavo con la esperanza de poder comprarse algo de comida que durara más de un día. Pero en ese momento, mirando al caballo que nadie quería, Miguel supo exactamente qué debía hacer con ese dinero. Con una voz que temblaba, pero que logró proyectarse lo suficiente para ser escuchada, el niño levantó la mano y gritó: $3. Ofrezco $3 por el caballo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio del desdén, sino el del asombro absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia el niño descalzo que permanecía de pie entre hombres que valían más de lo que él podría soñar en toda una vida. El subastador parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. A su alrededor, los hombres intercambiaban miradas de incredulidad, algunos con sonrisas burlonas, otros con expresiones de genuina sorpresa. Un murmullo recorrió las gradas como una ola, y pronto las risas comenzaron a brotar de diferentes rincones del recinto. Un niño harapiento queriendo comprar un caballo era algo que nadie había visto jamás en aquella subasta. El hombre del sombrero negro, el mismo que había despreciado al animal momentos antes, se giró completamente para observar a Miguel con una mezcla de diversión y desprecio. «Miren eso», dijo en voz alta, señalando al niño con el dedo. «Un vagabundo quiere comprar a otro vagabundo. Al menos hacen buena pareja». Las carcajadas que siguieron hicieron que Miguel sintiera como sus mejillas ardían de vergüenza, pero no bajó la mano ni apartó la mirada. El subastador, después de recuperarse de la sorpresa inicial, carraspeó y miró al niño con una expresión que oscilaba entre la compasión y la incomodidad. «Hijo, esta es una subasta seria. Necesitas tener el dinero para poder ofertar. No podemos aceptar». Pero antes de que pudiera terminar, Miguel dio un paso adelante y extendió su mano abierta, mostrando los 3 billetes arrugados que sostenía con fuerza. «Tengo el dinero.
interrumpió el niño con una voz más firme de lo que él mismo esperaba. $3. Es todo lo que tengo, pero es suficiente para comprarlo. Nadie más quiere al caballo. Yo sí lo quiero. Un silencio incómodo cayó sobre el recinto. Los hombres se miraban entre sí, sin saber exactamente cómo reaccionar. Algunos sacudían la cabeza con desaprobación, pensando que aquello era una pérdida de tiempo. Otros observaban al niño con una curiosidad nueva, preguntándose qué clase de locura lo había llevado a querer cargar con un animal que claramente estaba destinado al matadero. El caballo, mientras tanto, había dejado de moverse nerviosamente. Sus ojos oscuros estaban fijos en Miguel, como si pudiera percibir que aquel pequeño ser humano era diferente a todos los demás que lo habían mirado con desprecio a lo largo del día. El subastador se rascó la cabeza, claramente en un dilema. Las reglas eran claras, la oferta más alta ganaba y $3 era técnicamente una oferta válida. Pero vender un caballo a un niño sin hogar parecía cruel, de una manera que no podía explicar. Miró hacia los lados, buscando alguna señal de que alguien más quisiera ofertar, pero las manos permanecían firmemente a los costados de sus dueños. Nadie iba a gastar ni un centavo en aquel animal cojo. Muy bien, dijo finalmente el subastador con un suspiro de resignación. Tenemos una oferta de $3. ¿Alguien ofrece más? El silencio fue su única respuesta. Nadie. Última oportunidad, señores. $3 a la 1, $3 a las 2. El martillo cayó con un golpe seco que resonó en todo el recinto. Vendido al joven caballero por $3. Miguel sintió como su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Lo había logrado. Contra toda lógica, contra todas las probabilidades, había conseguido comprar al caballo que nadie quería. Con pasos que intentaban ser firmes pero que temblaban ligeramente, se acercó al mostrador donde debía pagar. El hombre que manejaba el dinero lo miró con una mezcla de lástima y curiosidad mientras recibía los 3 billetes arrugados. «Sabes que ese caballo probablemente no durará mucho, ¿verdad?», le dijo en voz baja, casi como una advertencia. «La lesión es grave. Muchos lo habrían mandado al matadero directamente». Miguel asintió, pero sus ojos no mostraban duda. «Lo sé», respondió, «pero mientras esté vivo, merece que alguien lo cuide». Cuando Miguel entró al corral para reclamar a su caballo, los murmullos a su alrededor continuaban. Algunos lo señalaban, otros sacudían la cabeza con incredulidad, pero el niño ya no les prestaba atención. Todo su mundo se había reducido al animal que lo esperaba en el centro del corral. Se acercó lentamente, consciente de que un movimiento brusco podría asustar al caballo herido. El animal lo observaba con cautela, sus orejas moviéndose nerviosamente, pero no retrocedió cuando Miguel extendió su mano hacia él. «Tranquilo, amigo», susurró el niño con una ternura que sorprendió incluso a quienes lo escucharon. «Ya nadie va a hacerte daño. Ahora estamos juntos». El caballo, como si entendiera cada palabra, inclinó lentamente su cabeza hacia la mano del niño. El contacto fue suave, casi reverente, y en ese momento algo mágico pareció ocurrir. Dos seres rotos, rechazados por el mundo, se habían encontrado en el lugar más improbable. Miguel sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero las contuvo. No quería llorar frente a todos aquellos hombres que lo miraban como si fuera un loco. En cambio, tomó la cuerda que le entregaron y comenzó a guiar al caballo hacia la salida del recinto. El camino fue lento. Cada paso que el caballo daba era un esfuerzo visible, y Miguel ajustaba su ritmo para no forzarlo. Los compradores se apartaban a su paso, algunos con expresiones de burla, otros con algo parecido al respeto.
Un anciano que estaba sentado cerca de la salida detuvo a Miguel por un momento. «¿Cómo lo vas a llamar, muchacho?», preguntó con genuina curiosidad. Miguel miró al caballo, pensando en todo lo que ambos habían enfrentado, en la esperanza que sentía a pesar de las circunstancias. «Esperanza», respondió finalmente. «Lo voy a llamar Esperanza, porque eso es lo que somos el uno para el otro». El anciano asintió con una sonrisa sabia y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Miguel y Esperanza cruzaron las puertas de la subasta y salieron al mundo exterior, donde el sol brillaba con una intensidad que parecía celebrar aquel encuentro improbable. El niño no tenía idea de cómo iba a alimentar al caballo, dónde iban a dormir esa noche, o cómo iba a cuidar de una lesión que claramente necesitaba atención médica, pero en ese momento nada de eso importaba. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel no estaba solo, y esa sensación, esa calidez que se expandía en su pecho, valía más que todos los problemas que pudieran venir. Los primeros días fueron los más difíciles que Miguel había enfrentado en toda su corta vida. Y eso era decir mucho para un niño que había conocido el hambre, el frío y el abandono desde que tenía memoria. Encontrar refugio para él solo ya era complicado, pero encontrar un lugar donde pudiera quedarse junto a un caballo herido parecía una tarea imposible. Caminaron durante horas aquel primer día, alejándose del pueblo, siguiendo caminos de tierra que serpenteaban entre colinas secas y campos abandonados. Esperanza cojeaba con cada paso, pero seguía adelante con una determinación que conmovía a Miguel. Era como si el animal supiera que detenerse significaba rendirse, y ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer eso. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de tonos anaranjados y púrpuras, Miguel divisó a lo lejos lo que parecía ser un granero abandonado. La estructura de madera estaba deteriorada, con tablas faltantes y un techo que claramente había visto mejores días, pero para el niño y su caballo, aquello parecía un palacio. Se acercaron con cautela, y después de asegurarse de que no había nadie alrededor, Miguel guió a Esperanza hacia el interior. El olor a heno viejo y polvo llenaba el aire, pero había suficiente espacio para que ambos pudieran descansar. Miguel encontró algunos restos de paja en un rincón y los acomodó para crear una cama improvisada para Esperanza. El caballo se dejó caer con un suspiro de alivio que pareció salir desde lo más profundo de su ser. Aquella noche, mientras la oscuridad envolvía el granero y las estrellas brillaban a través de los agujeros del techo, Miguel se sentó junto a Esperanza y contempló su nueva realidad. No tenía comida, no tenía dinero, y ahora era responsable de un animal que necesitaba cuidados que él no sabía cómo proporcionar. Pero a pesar de todo, sentía una paz extraña en su corazón. Por primera vez en años, tenía un propósito, algo por lo que levantarse cada mañana. Apoyó su cabeza contra el costado cálido del caballo y cerró los ojos. «Te prometo, Esperanza», susurró en la oscuridad, «que voy a hacer todo lo posible para que te recuperes. No sé cómo, pero lo voy a lograr». El caballo, como si entendiera, movió ligeramente su cabeza hacia el niño en un gesto que parecía de agradecimiento. Los días siguientes establecieron una rutina que, aunque precaria, les permitió sobrevivir. Miguel se despertaba al amanecer y salía a buscar comida, tanto para él como para Esperanza. Recorría los campos cercanos buscando hierba fresca que el caballo pudiera comer, y a veces tenía suerte y encontraba manzanas silvestres o zanahorias que crecían en huertos abandonados. Para él mismo, la comida era más difícil de conseguir. A veces encontraba sobras detrás de restaurantes en pueblos cercanos, otras veces pasaba el día entero con el estómago vacío. Pero siempre se aseguraba de que Esperanza comiera primero. El caballo,
Lo necesitaba más que él, se decía a sí mismo, ignorando los rugidos de su propio estómago. La pata de Esperanza era una preocupación constante. Miguel no tenía conocimientos de veterinaria, pero había observado cómo los trabajadores de la subasta le habían puesto las vendas y hacía lo mejor que podía para mantener la herida limpia. Encontró un arroyo cercano donde lavaba cuidadosamente las vendas y las volvía a colocar con manos temblorosas pero decididas. También descubrió que ciertas hierbas que crecían junto al agua parecían aliviar la inflamación cuando las aplicaba sobre la pata herida. No sabía si realmente funcionaban o si era solo su imaginación, pero Esperanza parecía sufrir menos después de cada tratamiento, y eso era suficiente para que Miguel continuara haciéndolo. Con el paso de las semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. La cojera de Esperanza, aunque todavía presente, se volvió menos pronunciada. El caballo ya no gemía de dolor con cada paso, y sus ojos, que antes reflejaban solo tristeza y resignación, comenzaron a mostrar destellos de vida. Miguel notó estos cambios con una alegría que apenas podía contener. Cada pequeña mejora era una victoria, una prueba de que su esfuerzo no era en vano. «Mira, Esperanza», le decía mientras lo observaba caminar por el campo con pasos más seguros. «Estás mejorando. Sabía que podías hacerlo». El vínculo entre el niño y el caballo se fortalecía con cada día que pasaba. Miguel le hablaba constantemente, contándole historias de su pasado, compartiendo sus sueños y sus miedos. Esperanza escuchaba en silencio, sus grandes ojos oscuros fijos en el niño, como si cada palabra fuera importante. A veces, cuando Miguel se sentía particularmente triste o solo, el caballo se acercaba y apoyaba su cabeza contra el hombro del niño, ofreciéndole un consuelo silencioso que ningún ser humano le había dado jamás. En esos momentos, Miguel sentía que había encontrado algo que había buscado toda su vida sin saberlo, un amigo verdadero, alguien que lo aceptaba tal como era, sin juzgarlo ni rechazarlo. Un día, mientras Miguel guiaba a Esperanza por un sendero que bordeaba una propiedad cercada, un hombre mayor los detuvo. El hombre se llamaba Don Aurelio y era el dueño de un pequeño rancho que se encontraba al final del camino. Había observado al niño y al caballo pasar frente a su propiedad varias veces durante las últimas semanas y la curiosidad finalmente lo había vencido. «Muchacho», lo llamó con voz ronca pero no hostil. «¿De dónde vienes y qué haces con ese caballo cojo?» Miguel, acostumbrado a la desconfianza de los adultos, se tensó inmediatamente, pero algo en la mirada de don Aurelio le dijo que aquel hombre era diferente. Con cautela le contó su historia, la subasta, los $3, las semanas de cuidado en el granero abandonado. El anciano escuchó en silencio, su expresión pasando de la curiosidad al asombro y finalmente a algo que parecía respeto. Don Aurelio se quedó en silencio durante un largo momento después de que Miguel terminara su relato. El anciano observaba al caballo con ojos entrecerrados, evaluándolo con la experiencia de alguien que había pasado toda su vida rodeado de animales. Finalmente, soltó un suspiro profundo y se rascó la barbilla cubierta de una barba canosa de varios días. «Muchacho», dijo con voz grave, «lo que has hecho es algo que muy pocos adultos serían capaces de hacer. Cuidar a un animal herido sin recursos, sin conocimientos, solo con pura voluntad. Eso habla de tu carácter». Miguel no supo qué responder. No estaba acostumbrado a que los adultos le hablaran con respeto, mucho menos que reconocieran algo bueno en él. Bajó la mirada hacia sus pies descalzos, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban. Don Aurelio dio unos pasos hacia Esperanza y extendió su mano con cuidado para acariciar el cuello del caballo.
El animal, que normalmente se mostraba nervioso con los extraños, permaneció tranquilo bajo el toque del anciano. «Este caballo tiene buen espíritu», comentó don Aurelio mientras examinaba la pata vendada. «Y tú has hecho un trabajo decente con esa herida, considerando que no tienes entrenamiento, pero necesita atención profesional si quieres que se recupere completamente». El corazón de Miguel se hundió al escuchar esas palabras. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no tenía forma de pagar a un veterinario. «No tengo dinero», admitió con voz apenas audible. «Gasté todo lo que tenía en comprarlo». El anciano asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta antes de escucharla. Luego, para sorpresa de Miguel, una sonrisa apareció en su rostro arrugado. «Tengo una propuesta para ti, muchacho», dijo con un tono que mezclaba seriedad y amabilidad. «Mi rancho no es grande, pero necesito ayuda con las tareas diarias. Mis huesos ya no son los que eran, y cada vez me cuesta más mantener todo en orden. Si estás dispuesto a trabajar, puedo ofrecerte un lugar donde quedarte, comida, y me encargaré de que un veterinario vea a tu caballo. A cambio, me ayudarás con lo que necesite. ¿Qué dices?» Miguel levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y esperanza. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de tanto tiempo siendo ignorado, rechazado, tratado como si fuera invisible, alguien le estaba ofreciendo una oportunidad real. Los días siguientes transformaron la vida de Miguel de maneras que nunca habría imaginado. El rancho de don Aurelio era modesto pero acogedor, con una casa pequeña de adobe, un establo bien mantenido y varios corrales donde pastaban algunas vacas y caballos. El anciano le asignó a Miguel un cuarto en el establo, nada lujoso pero infinitamente mejor que el granero abandonado donde habían estado viviendo. Esperanza fue instalada en uno de los corrales, con acceso a agua fresca y heno de buena calidad. Por primera vez desde que Miguel podía recordar, tanto él como su caballo tenían un hogar de verdad. El veterinario llegó 3 días después de que se instalaran. Era un hombre joven llamado Dr. Martínez, conocido en la región por su habilidad con los caballos. Cuando examinó a Esperanza, su expresión pasó de la preocupación inicial a la sorpresa genuina. «La lesión es seria», explicó mientras manipulaba cuidadosamente la pata del caballo. «Parece ser una antigua fractura que no sanó correctamente, combinada con daño en los tendones, pero lo sorprendente es que está sanando. Las hierbas que has estado aplicando, muchacho, junto con el descanso y los cuidados, han hecho más de lo que muchos tratamientos profesionales logran. Este caballo tiene suerte de haberte encontrado». Miguel sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Esperanza iba a estar bien. Todo el esfuerzo, todas las noches de preocupación habían valido la pena. El doctor Martínez dejó instrucciones detalladas y medicamentos que don Aurelio insistió en pagar. También le enseñó a Miguel técnicas apropiadas para el cuidado de la herida, y el niño absorbió cada palabra como una esponja. Durante las semanas siguientes, Miguel dividía su tiempo entre las tareas del rancho y el cuidado de Esperanza. Limpiaba los establos, alimentaba a los animales, reparaba cercas y hacía todo lo que don Aurelio le pedía, siempre con una actitud de gratitud que conmovía al anciano. Pero sus momentos favoritos eran aquellos que pasaba junto a su caballo, cepillando su pelaje hasta que brillaba, hablándole en voz baja sobre sus sueños y esperanzas. La transformación de Esperanza fue gradual pero innegable. Semana tras semana, la cojera disminuía. Sus músculos, antes atrofiados por la falta de movimiento y nutrición, comenzaron a desarrollarse. Su pelaje, que había estado opaco y descuidado, adquirió un brillo rojizo que captaba la luz del sol de manera espectacular. Pero lo más impresionante era el cambio en su espíritu.
El caballo que había entrado a la subasta con la cabeza gacha y los ojos apagados, ahora caminaba con un porte que hablaba de dignidad recuperada. Cuando Miguel lo sacaba a pasear por los campos del rancho, Esperanza levantaba la cabeza con orgullo, sus crines ondeando al viento como si quisiera mostrarle al mundo que había sobrevivido. Don Aurelio observaba esta transformación con ojos que brillaban de satisfacción. Una tarde, mientras él y Miguel descansaban en el porche después de un largo día de trabajo, el anciano rompió el silencio con una observación que quedaría grabada en la memoria del niño para siempre. «Sabes, muchacho», dijo mientras miraba hacia el corral donde Esperanza pastaba tranquilamente, «hay algo especial en ese caballo tuyo. No solo está sanando físicamente, hay algo en la manera en que se mueve, en cómo responde a ti. He visto muchos caballos en mi vida, pero nunca uno con ese tipo de conexión con su dueño». Miguel sonrió, sintiendo una calidez que se expandía en su pecho. No sabía qué deparaba el futuro, pero en ese momento, sentado junto a un hombre que se había convertido en algo parecido a un abuelo, mirando al caballo que había salvado su vida tanto como él había salvado la del animal, Miguel sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los meses pasaron con una rapidez que sorprendió a Miguel. El niño que había llegado al rancho de don Aurelio descalzo y hambriento se había transformado en un joven trabajador, con músculos definidos por el trabajo físico y una confianza en sí mismo que antes no conocía. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, pero nunca se quejaba. Cada tarea era una oportunidad de aprender, de crecer, de demostrar que merecía la segunda oportunidad que la vida le había dado. Don Aurelio, por su parte, había encontrado en Miguel algo que no sabía que necesitaba: compañía, propósito y la alegría de ver a alguien joven florecer bajo su guía. El anciano no tenía hijos propios, y aunque nunca lo dijo en voz alta, había comenzado a ver a Miguel como el nieto que nunca tuvo. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en el corral donde Esperanza pasaba sus días. El caballo que 6 meses antes apenas podía caminar sin dolor, ahora trotaba con una gracia que dejaba sin aliento a quienes lo veían. La cojera había desaparecido casi por completo, dejando solo una ligera irregularidad en su paso que era apenas perceptible. Su cuerpo se había llenado de músculos poderosos, su pelaje brillaba como cobre pulido bajo el sol, y sus ojos irradiaban una vitalidad que parecía imposible considerando su estado anterior. El doctor Martínez, que visitaba el rancho regularmente para monitorear el progreso, no podía ocultar su asombro cada vez que examinaba al animal. «Es un milagro», decía sacudiendo la cabeza. «He tratado cientos de caballos con lesiones similares y la mayoría nunca se recupera completamente. Pero este ejemplar ha desafiado todas las probabilidades». Un día, mientras Miguel cepillaba a Esperanza en el corral, don Aurelio se acercó con una expresión pensativa en su rostro. «Muchacho», dijo apoyándose en la cerca de madera, «creo que es hora de que pruebes algo». Miguel lo miró con curiosidad, sin dejar de pasar el cepillo por el brillante pelaje del caballo. «¿Qué cosa, don Aurelio?». El anciano señaló hacia la montura de cuero que colgaba en el establo, una pieza vieja pero bien cuidada que había pertenecido a sus mejores caballos. «Creo que Esperanza está listo para ser montado, y creo que tú deberías ser el primero en hacerlo». El corazón de Miguel dio un vuelco. Nunca había montado un caballo en su vida. Había crecido en las calles, lejos de ranchos y animales, y aunque había aprendido mucho durante su tiempo con don Aurelio, la idea de subirse a lomos de Esperanza lo llenaba tanto de emoción como de temor.
Los primeros intentos fueron torpes y llenos de errores. Miguel se caía más veces de las que podía contar, y sus brazos y piernas quedaron cubiertos de moretones que tardaban días en desaparecer. Pero Esperanza mostraba una paciencia extraordinaria con su jinete novato. Cuando Miguel perdía el equilibrio, el caballo se detenía inmediatamente, esperando a que el niño se recuperara. Cuando las riendas se tensaban demasiado, Esperanza movía la cabeza suavemente en lugar de resistirse con fuerza. Era como si el animal entendiera que Miguel estaba aprendiendo y estuviera dispuesto a enseñarle con la misma dedicación que el niño había mostrado al cuidarlo durante su recuperación. Don Aurelio observaba estas sesiones de entrenamiento con una sonrisa que rara vez abandonaba su rostro. «Tienen una conexión especial», comentaba para sí mismo, «algo que no se puede enseñar ni comprar». Con el tiempo, Miguel y Esperanza se convirtieron en una unidad perfecta. El niño aprendió a comunicarse con el caballo a través de movimientos sutiles, presiones casi imperceptibles de las piernas, cambios en la postura que Esperanza interpretaba con precisión asombrosa. Comenzaron con paseos tranquilos por los campos del rancho, luego progresaron a trotes más rápidos, y finalmente, un día que Miguel nunca olvidaría, Esperanza rompió en un galope que hizo que el viento silbara en los oídos del jinete. La sensación de libertad era indescriptible. Miguel gritó de alegría mientras el paisaje pasaba a su lado como un borrón de colores, y Esperanza relinchó como si compartiera su felicidad. En ese momento, el niño supo que habían superado todas las expectativas, que juntos habían logrado algo que nadie creía posible. La noticia del caballo milagroso comenzó a extenderse por la región. Los vecinos que pasaban por el rancho se detenían a observar a Esperanza, maravillados por la transformación del animal que muchos recordaban de la subasta. «¿Es el mismo caballo cojo que compraste por $3?» preguntaban incrédulos, y Miguel asentía con orgullo. «El mismo», respondía. «Solo necesitaba que alguien creyera en él». Las historias viajaban de boca en boca, creciendo con cada narración, hasta que el nombre de Esperanza se convirtió en una pequeña leyenda local. Algunos decían que el caballo tenía poderes curativos, otros afirmaban que había sido bendecido por algún santo. Pero quienes conocían la verdad sabían que el único milagro había sido el amor y la dedicación de un niño que se negó a rendirse. Don Aurelio, observando cómo la fama de Esperanza crecía, comenzó a tener una idea. Había notado algo en el caballo que iba más allá de su recuperación física, una velocidad natural, una elegancia en sus movimientos, un espíritu competitivo que se manifestaba cada vez que otro caballo se acercaba. El anciano había visto suficientes caballos de carreras en su juventud para reconocer el potencial cuando lo veía. Una noche, durante la cena, compartió sus pensamientos con Miguel. «Muchacho», dijo con voz seria, «creo que Esperanza podría ser algo más que un caballo de paseo. Creo que tiene madera de campeón». Miguel escuchó con atención, sin imaginar que aquellas palabras marcarían el inicio de un capítulo completamente nuevo en sus vidas, uno que los llevaría a lugares que ninguno de los dos podría haber soñado. La idea de don Aurelio de convertir a Esperanza en un caballo de competencia parecía descabellada al principio. Miguel, que apenas había aprendido a montar, no podía imaginarse participando en carreras contra jinetes experimentados con años de entrenamiento. Pero el anciano insistía con una convicción que era difícil de ignorar. «He visto muchos caballos en mi vida, muchacho», repetía cada vez que Miguel expresaba sus dudas. «Caballos de raza pura, criados específicamente para competir, entrenados por los mejores. Y te digo que ninguno de ellos tenía lo que Esperanza tiene. Hay algo especial en ese animal, algo que no se puede criar ni entrenar. Nació con ello, y sería un desperdicio no darle la oportunidad de demostrarlo».
Miguel escuchaba estas palabras con una mezcla de esperanza y temor, preguntándose si don Aurelio veía algo real o simplemente estaba dejándose llevar por el cariño que había desarrollado hacia ellos. El entrenamiento comenzó de manera informal, con ejercicios simples diseñados para evaluar las capacidades de Esperanza. Don Aurelio marcó un circuito en uno de los campos del rancho y cronometraba las vueltas que el caballo completaba. Los primeros resultados fueron prometedores, pero no excepcionales. Esperanza corría bien, mejor que la mayoría de los caballos comunes, pero nada que sugiriera un campeón en potencia. Sin embargo, algo cambió cuando Miguel comenzó a correr junto a otros caballos del rancho. Era como si la presencia de competidores despertara algo dormido en el interior de Esperanza. Sus músculos se tensaban, sus ojos adquirían un brillo feroz y su velocidad aumentaba de manera dramática. La primera vez que adelantó a uno de los caballos de don Aurelio, un animal que había ganado varias carreras locales en su juventud, el anciano dejó caer el cronómetro de pura sorpresa. Las semanas de entrenamiento se convirtieron en meses de preparación intensiva. Don Aurelio contactó a un viejo amigo, un entrenador retirado llamado Sebastián, que había trabajado con algunos de los mejores caballos de la región décadas atrás. Cuando Sebastián vio a Esperanza correr por primera vez, su expresión pasó del escepticismo inicial a la incredulidad absoluta. Aurelio, dijo con voz temblorosa, ¿de dónde sacaste a este animal? Don Aurelio sonrió y señaló a Miguel, que esperaba nervioso a un lado del corral. El muchacho lo compró en una subasta por $3. Estaba cojo, destinado al matadero. Míralo ahora. Sebastián sacudió la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Es imposible, murmuró. Un caballo con ese historial no debería poder caminar normalmente, mucho menos correr así, pero la evidencia estaba frente a sus ojos, innegable y maravillosa. Sebastián aceptó entrenar a Miguel y Esperanza sin cobrar un centavo. Decía que era un privilegio trabajar con un animal tan extraordinario y que la historia del niño y su caballo lo había conmovido de una manera que no esperaba a su edad. Los entrenamientos se volvieron más rigurosos, más técnicos. Miguel aprendió sobre ritmo, sobre conservar energía para los momentos cruciales, sobre leer el terreno y anticipar los movimientos de los competidores. Esperanza, por su parte, parecía absorber cada lección con una inteligencia que asombraba incluso a Sebastián. El caballo entendía cuándo debía contenerse y cuándo debía dar todo de sí, cuándo debía mantenerse cerca de los rivales y cuándo debía acelerar para dejarlos atrás. La primera carrera oficial llegó 6 meses después del inicio del entrenamiento. Era un evento menor en un pueblo cercano, una competencia local que atraía principalmente a aficionados y caballos de calidad modesta. Don Aurelio había elegido deliberadamente una carrera pequeña para que Miguel y Esperanza pudieran ganar experiencia sin demasiada presión. La mañana de la competencia, Miguel despertó con el estómago revuelto por los nervios. Se vistió con la ropa de jinete que don Aurelio le había comprado, sintiéndose extraño en aquellas prendas tan diferentes a los harapos que había usado durante años. Cuando llegaron al hipódromo improvisado, las miradas de los otros competidores se clavaron en él con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Quién es ese niño?, escuchó murmurar a alguien. ¿Y qué hace con ese caballo tan feo? Miguel apretó los puños, pero no respondió. Sabía que las palabras no cambiarían nada, solo los resultados importaban. La carrera comenzó con un disparo que hizo que el corazón de Miguel saltara en su pecho. Los caballos salieron disparados, una masa de músculos y polvo que avanzaba por la pista con velocidad vertiginosa.
Durante los primeros segundos, Esperanza quedó rezagado, luchando por encontrar su ritmo entre el caos de la partida. Miguel sintió el pánico crecer en su interior, pero recordó las palabras de Sebastián: paciencia, siempre paciencia. Mantuvo la calma, guió a Esperanza hacia el exterior donde había más espacio y esperó el momento adecuado. A mitad de la carrera, cuando los otros caballos comenzaban a mostrar signos de fatiga, Miguel inclinó su cuerpo hacia adelante y susurró al oído de Esperanza las palabras que siempre usaba para animarlo. Ahora, amigo, muéstrales quién eres. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Esperanza aceleró como si hasta ese momento hubiera estado conteniendo una fuerza descomunal. Pasó a un competidor, luego a otro y a otro más. Las exclamaciones de asombro del público se mezclaban con el sonido de los cascos golpeando la tierra. Cuando cruzó la línea de meta, Esperanza llevaba una ventaja de varios cuerpos sobre el segundo lugar. Miguel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó el cuello de su caballo, mientras el público, que minutos antes lo había despreciado, estallaba en aplausos. Don Aurelio y Sebastián corrieron hacia ellos, sus rostros radiantes de orgullo. Aquella victoria, pequeña en el gran esquema de las cosas, fue el primer paso de un viaje que los llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera podría haber imaginado. La victoria en aquella pequeña carrera local fue solo el comienzo de una serie de triunfos que transformarían la vida de Miguel y Esperanza de maneras inimaginables. Las semanas siguientes trajeron más competencias, más desafíos y más oportunidades para demostrar lo que el caballo que nadie quería era capaz de lograr. Cada carrera era una lección, cada victoria una confirmación de que Don Aurelio y Sebastián habían visto algo real en Esperanza. El caballo parecía mejorar con cada competencia, adaptándose a diferentes terrenos, diferentes distancias, diferentes tipos de rivales. Y Miguel, el niño que había aprendido a montar apenas un año antes, se convertía en un jinete cada vez más hábil, desarrollando un instinto para la carrera que sorprendía incluso a los veteranos del deporte. La fama de Esperanza comenzó a extenderse más allá de los pequeños pueblos donde competían inicialmente. Los periódicos locales publicaron historias sobre el caballo milagroso y el niño sin hogar que lo había rescatado. Las versiones variaban según el periodista, algunas exagerando los detalles hasta convertirlos en fantasía, pero todas capturaban la esencia de lo que hacía especial a esta pareja. Un vínculo inquebrantable forjado en las circunstancias más adversas. La gente comenzó a viajar desde lugares lejanos solo para ver correr a Esperanza, para presenciar con sus propios ojos al animal que había desafiado todas las probabilidades. Algunos venían escépticos, convencidos de que las historias eran exageraciones, pero todos se marchaban convertidos en creyentes después de ver al caballo en acción. Con la fama llegaron las invitaciones a competencias más prestigiosas. Organizadores de carreras regionales comenzaron a contactar a Don Aurelio, ofreciendo lugares en eventos que normalmente estaban reservados para caballos de pedigrí impecable y propietarios adinerados. Al principio, el anciano dudaba en aceptar. «Esas carreras son diferentes», le explicaba a Miguel con preocupación. «Los caballos que compiten ahí valen fortunas, están entrenados por los mejores profesionales del país. No quiero que te expongas a una derrota humillante». Pero Miguel, con una confianza que había crecido junto con sus habilidades, insistía en participar. «Esperanza merece la oportunidad de demostrar lo que puede hacer», argumentaba. «Si perdemos, aprenderemos. Pero si ganamos,
Le mostraremos al mundo que el valor de un ser vivo no se mide por su precio ni por su pedigrí. La primera carrera regional fue un evento que atrajo a espectadores de todo el estado. El hipódromo era más grande que cualquier lugar donde Miguel hubiera competido antes, con gradas que se elevaban hacia el cielo y una pista perfectamente mantenida que brillaba bajo el sol de la tarde. Los otros competidores miraban a Esperanza con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Habían escuchado las historias, por supuesto, pero estaban convencidos de que un caballo rescatado de una subasta no podía competir seriamente contra animales criados específicamente para ganar. Miguel ignoraba las miradas y los comentarios susurrados, concentrándose únicamente en la conexión con su caballo. Antes de la carrera, se inclinó hacia el oído de Esperanza y le habló en voz baja. No importa lo que piensen de nosotros, amigo, tú y yo sabemos la verdad, sabemos lo que hemos superado para llegar aquí. Ahora, corramos. La carrera fue la más difícil que habían enfrentado hasta ese momento. Los otros caballos eran rápidos, bien entrenados, montados por jinetes con décadas de experiencia. Durante la primera mitad del recorrido, Esperanza luchó por mantenerse entre los líderes, su respiración pesada, sus músculos trabajando al máximo. Miguel sintió momentos de duda, preguntándose si habían sobreestimado sus capacidades, si la confianza los había cegado ante la realidad. Pero entonces, en la curva final, algo cambió. Esperanza encontró una reserva de energía que parecía imposible, como si el espíritu del caballo se negara a aceptar la derrota. Aceleró con una potencia que hizo que Miguel se aferrara a las riendas con todas sus fuerzas. Pasaron a un competidor, luego a otro. El público rugía, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Cuando cruzaron la línea de meta en segundo lugar, apenas a un cuerpo del ganador, el hipódromo estalló en ovaciones. Aquel segundo lugar fue recibido como una victoria. Los periodistas rodearon a Miguel y Esperanza, disparando preguntas y tomando fotografías. Don Aurelio y Sebastián abrazaban al niño con lágrimas en los ojos, orgullosos de lo lejos que habían llegado. Pero entre la multitud de admiradores y curiosos, había alguien que observaba con un interés diferente. Un hombre de traje impecable, cabello canoso y ojos calculadores que no perdían detalle de cada movimiento de Esperanza. Se llamaba Ricardo Montemayor y era uno de los empresarios más ricos del país. Su fortuna, construida sobre imperios de bienes raíces y tecnología, le permitía coleccionar lo que quisiera: arte, automóviles antiguos, propiedades en todo el mundo. Pero su verdadera pasión eran los caballos. Poseía una de las cuadras más prestigiosas del continente, con ejemplares que habían ganado competencias internacionales y valían millones de dólares. Ricardo Montemayor había escuchado las historias sobre Esperanza y había venido a verlo con sus propios ojos. Lo que presenció superó todas sus expectativas. No era solo la velocidad del caballo lo que lo impresionaba, era algo más difícil de definir. Un fuego en los ojos del animal, una determinación que no había visto en ninguno de sus costosos purasangres. Mientras la multitud celebraba, el multimillonario tomó una decisión. Quería a ese caballo y estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para obtenerlo. Con una sonrisa que ocultaba sus intenciones, comenzó a abrirse paso entre la gente, dirigiéndose hacia el niño que sostenía las riendas del animal que acababa de capturar su atención de manera irrevocable. Ricardo Montemayor se acercó a Miguel con la confianza de un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Su traje de diseñador contrastaba dramáticamente con la ropa sencilla del niño, y sus zapatos de cuero italiano parecían fuera de lugar en el polvo del hipódromo. Detrás de él caminaban dos asistentes con tablets en mano, listos para ejecutar cualquier orden que su jefe pronunciara.
Cuando llegó frente a Miguel, el multimillonario extendió su mano con una sonrisa estudiada que había perfeccionado en miles de negociaciones. «Felicidades por la carrera, joven», dijo con voz suave pero autoritaria. «Tu caballo es impresionante. Me llamo Ricardo Montemayor y me gustaría hablar contigo sobre una propuesta de negocios». Miguel, todavía agitado por la emoción de la carrera, estrechó la mano del hombre con cautela. Había algo en sus ojos que le recordaba a los compradores de la subasta, aquellos que miraban a los animales como objetos en lugar de seres vivos. Don Aurelio y Sebastián se acercaron rápidamente al notar la presencia del empresario. Ambos conocían su reputación, un hombre que siempre conseguía lo que quería, sin importar el costo. «Señor Montemayor», dijo don Aurelio con un tono respetuoso pero firme, «¿en qué podemos ayudarlo?». El multimillonario ni siquiera miró al anciano, manteniendo sus ojos fijos en Miguel y en Esperanza. «Quiero comprar el caballo», declaró sin rodeos. «He visto muchos animales en mi vida y este tiene algo especial. Estoy dispuesto a pagar $100,000 por él ahora mismo». La cifra flotó en el aire como una bomba que acabara de detonar. Los asistentes del empresario intercambiaron miradas de sorpresa, conscientes de que su jefe rara vez ofrecía tanto por un animal sin pedigrí. Miguel sintió cómo su corazón se detenía por un instante. $100,000 era más dinero del que había visto en toda su vida, más de lo que podría ganar en décadas de trabajo. El silencio se prolongó mientras Miguel procesaba la oferta. Miró a Esperanza, que permanecía tranquilo a su lado, su respiración todavía agitada por el esfuerzo de la carrera. El caballo giró su cabeza hacia él y sus ojos oscuros se encontraron con los del niño en un momento de conexión silenciosa. En esa mirada, Miguel vio todo lo que habían compartido. Las noches frías en el granero abandonado, las semanas de cuidados desesperados, los primeros pasos temblorosos hacia la recuperación, los entrenamientos bajo el sol abrasador, las victorias y los momentos de duda. Esperanza no era solo un caballo, era su familia, su mejor amigo, la única constante en una vida marcada por la pérdida y el abandono. Con una voz que sorprendió a todos por su firmeza, incluyéndose a sí mismo, Miguel respondió: «No está en venta». Ricardo Montemayor parpadeó, claramente desconcertado. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente no un niño harapiento sin recursos. «Quizás no me escuchaste bien», dijo con una sonrisa que comenzaba a tensarse en las comisuras. $100,000. Puedes comprar cientos de caballos con ese dinero. Puedes cambiar tu vida completamente. Miguel negó con la cabeza sin vacilar. «Lo escuché perfectamente, señor, pero mi respuesta es la misma. Esperanza no tiene precio». El multimillonario frunció el ceño, su paciencia comenzando a agotarse. «200,000 entonces. Es mi última oferta y créeme, es más de lo que ese animal vale en cualquier mercado del mundo». Don Aurelio dio un paso adelante, colocándose junto a Miguel en un gesto de apoyo. El muchacho ya le dio su respuesta: «Señor Montemayor, le sugiero que la respete». La expresión de Ricardo Montemayor se endureció. La máscara de cortesía que había mantenido comenzó a resquebrajarse, revelando al hombre despiadado que había construido su fortuna, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Escúchame bien, niño», dijo con voz fría y amenazante. «No sabes con quién estás tratando. Tengo abogados que pueden encontrar cualquier irregularidad en la documentación de ese animal. Tengo contactos que pueden cerrar cualquier hipódromo donde intentes competir. Puedo hacer tu vida muy difícil si no cooperas». Miguel sintió el miedo trepar por su columna, pero se negó a dejarlo dominar. Había enfrentado cosas peores que las amenazas de un hombre rico. Había dormido en las calles, había pasado días sin comer,
Había sido rechazado por un mundo que no tenía lugar para él. Nada de lo que este empresario pudiera decir era peor que lo que ya había sobrevivido. «Haga lo que tenga que hacer, señor», respondió Miguel con una calma que sorprendió incluso a don Aurelio. «Pero Esperanza se queda conmigo». El multimillonario lo miró fijamente durante un largo momento, evaluándolo como si fuera un adversario en una negociación de negocios. Luego, para sorpresa de todos, soltó una carcajada seca que no contenía humor real. «Muy bien, muchacho», dijo mientras se ajustaba las solapas del saco. «Admiro tu determinación, aunque la considero estúpida, pero te advierto una cosa, cambiarás de opinión eventualmente. Todos lo hacen cuando se dan cuenta de que el dinero puede resolver todos los problemas. Y cuando ese día llegue, yo estaré esperando». Con esas palabras, Ricardo Montemayor se dio la vuelta y se alejó, sus asistentes siguiéndolo como sombras obedientes. Cuando el empresario desapareció entre la multitud, Miguel soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante toda la conversación. Sus manos temblaban ligeramente y su corazón latía con fuerza contra su pecho. Don Aurelio colocó una mano reconfortante en su hombro. «Hiciste lo correcto, muchacho», dijo el anciano con orgullo evidente en su voz. «Pero debes saber que ese hombre no acepta un no por respuesta. Esto no ha terminado». Miguel asintió, consciente de que había ganado una batalla pero no la guerra. Miró a Esperanza, que lo observaba con esa mirada serena que siempre parecía transmitirle fuerza. No importaba lo que viniera después, juntos habían superado lo imposible y juntos enfrentarían cualquier desafío que el futuro les presentara. El vínculo que los unía era más fuerte que cualquier amenaza, más valioso que cualquier cantidad de dinero. Eso era algo que Ricardo Montemayor, con toda su fortuna, nunca podría entender. Las semanas que siguieron al encuentro con Ricardo Montemayor trajeron consigo una mezcla de triunfos y tensiones que pusieron a prueba la determinación de Miguel como nunca antes. Tal como don Aurelio había predicho, el multimillonario no había aceptado la negativa como respuesta final. Comenzaron a llegar cartas al rancho, primero ofertas formales redactadas por abogados con lenguaje elegante, luego mensajes más directos que bordeaban la intimidación. Los organizadores de algunas carreras locales comenzaron a rechazar la inscripción de Esperanza, citando razones burocráticas que claramente ocultaban presiones externas. Algunos proveedores que habían trabajado con don Aurelio durante décadas de repente se negaban a venderle suministros. La sombra de Montemayor se extendía sobre sus vidas como una nube oscura que amenazaba con descargar una tormenta en cualquier momento. Pero Miguel se negaba a dejarse intimidar. Cada obstáculo que encontraban solo fortalecía su resolución de proteger a Esperanza y demostrar que el amor y la lealtad eran más poderosos que el dinero y la influencia. Sebastián, utilizando contactos que había acumulado durante su larga carrera como entrenador, logró inscribirlos en competencias fuera del alcance de Montemayor. Viajaron a estados vecinos, a hipódromos donde el nombre del multimillonario no tenía el mismo peso. Y en cada carrera, Esperanza demostraba por qué era un animal extraordinario. Las victorias se acumulaban, y con ellas crecía la leyenda del caballo que había sido comprado por $3 y que ahora derrotaba a ejemplares que valían millones. La prensa nacional comenzó a interesarse en la historia. Periodistas de las ciudades más grandes llegaban al rancho de don Aurelio buscando entrevistas, fotografías, cualquier material que pudiera alimentar la narrativa del niño pobre y su caballo milagroso contra el sistema corrupto de los ricos y poderosos. Miguel, incómodo con la atención pero consciente de su importancia, respondía a las preguntas con honestidad y sencillez. No buscaba fama ni reconocimiento, explicaba una y otra vez.
Solo quería que Esperanza tuviera la oportunidad de demostrar su valor, de vivir la vida que merecía después de haber sido desechado como basura. Estas palabras resonaban con millones de personas que veían en la historia de Miguel y Esperanza un reflejo de sus propias luchas contra un mundo que frecuentemente favorecía a los poderosos sobre los vulnerables. El momento decisivo llegó 6 meses después de la primera oferta de Montemayor. Se anunció una gran competencia nacional, el evento ecuestre más prestigioso del país, con premios que superaban cualquier cosa que Miguel hubiera imaginado. Los mejores caballos de todas las regiones competirían por el título de campeón nacional, y la atención de todo el país estaría puesta en aquel hipódromo durante ese fin de semana. Sebastián, con una sonrisa que no podía ocultar, le mostró a Miguel la invitación oficial que habían recibido. Los organizadores, presionados por la opinión pública que exigía ver competir a Esperanza, habían decidido incluirlo a pesar de las objeciones de ciertos patrocinadores influyentes. «Esta es nuestra oportunidad», dijo el entrenador con emoción contenida. «Si ganamos aquí, nadie podrá negar lo que Esperanza es capaz de lograr». La mañana de la competencia, el hipódromo estaba repleto de espectadores. Las gradas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ocupadas por miles de personas que habían venido a presenciar el evento del año. Entre la multitud había aficionados. Las gradas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ocupadas por miles de personas que habían venido a presenciar el evento del año. Entre la multitud había aficionados casuales, expertos del mundo ecuestre, periodistas de todo el país y, por supuesto, Ricardo Montemayor, sentado en un palco privado con la mejor vista del recinto. Miguel lo vio mientras caminaba hacia la línea de salida, y sus miradas se cruzaron por un instante. El multimillonario levantó su copa de champán en un brindis burlón, una sonrisa confiada en su rostro. Miguel apartó la mirada y se concentró en Esperanza, acariciando su cuello con movimientos tranquilizadores. No importaba quién estuviera observando, lo único que importaba era la carrera. Los competidores se alinearon en la salida, 12 caballos magníficos que representaban lo mejor del país. Esperanza, con su pelaje rojizo brillando bajo el sol, parecía modesto en comparación con algunos de los purasangres que lo rodeaban. Pero quienes conocían su historia sabían que las apariencias engañaban. Cuando sonó el disparo de salida, los caballos se lanzaron hacia adelante en una explosión de potencia y velocidad. Miguel sintió el viento golpear su rostro mientras Esperanza encontraba su ritmo, posicionándose estratégicamente en el grupo medio. Miguel hubiera experimentado. Los caballos se adelantaban unos a otros en una danza frenética de músculos y voluntad. El público rugía con cada cambio de posición, con cada momento dramático. A mitad del recorrido, Esperanza comenzó a avanzar, pasando a un competidor, luego a otro. El corazón de Miguel latía al ritmo de los cascos de su caballo, sus manos firmes en las riendas, su cuerpo moviéndose en perfecta sincronía con el animal que lo llevaba. Cuando entraron en la recta final, solo 3 caballos iban por delante. Miguel se inclinó hacia el oído de Esperanza y susurró las palabras que siempre usaba en los momentos cruciales. «Es hora, amigo. Muéstrales de qué estamos hechos». Lo que sucedió en los últimos segundos de aquella carrera se convertiría en leyenda. Esperanza aceleró con una potencia que parecía sobrenatural, sus patas golpeando la tierra con una frecuencia imposible. Pasó al tercer caballo, luego al segundo. El líder, un purasangre negro que había ganado todas las carreras importantes del año, estaba apenas a un cuerpo de distancia. El público contenía la respiración mientras ambos animales se acercaban a la línea de meta en una batalla épica. Y entonces, en el último instante,
Esperanza extendió su cuello hacia adelante y cruzó la línea una fracción de segundo antes que su rival. El hipódromo estalló en un rugido ensordecedor. Miguel, incapaz de contener las lágrimas, abrazó el cuello de su caballo, mientras el mundo a su alrededor celebraba lo imposible. El caos que siguió a la victoria fue una mezcla de emociones que Miguel apenas podía procesar. Periodistas lo rodeaban disparando preguntas, fotógrafos capturaban cada momento y el público coreaba el nombre de Esperanza con una pasión que hacía vibrar el aire. Don Aurelio y Sebastián lograron abrirse paso entre la multitud para abrazar al niño que había logrado lo imposible. Sus rostros estaban bañados en lágrimas de alegría, incapaces de expresar con palabras lo que sentían en ese momento. «Lo lograste, muchacho», repetía don Aurelio una y otra vez, su voz quebrada por la emoción. Lo lograron juntos. Miguel asentía, pero su atención estaba dividida entre la celebración y su caballo, asegurándose constantemente de que Esperanza estuviera bien, de que el esfuerzo de la carrera no hubiera sido demasiado para él. Fue entonces cuando Ricardo Montemayor apareció. El multimillonario había descendido de su palco privado y caminaba hacia ellos con una expresión que nadie podía descifrar. La multitud se apartaba a su paso, consciente de quién era y del poder que representaba. Miguel sintió como su cuerpo se tensaba instintivamente, preparándose para otra confrontación. Pero cuando Montemayor llegó frente a él, algo inesperado sucedió. El empresario se detuvo, miró a Esperanza durante un largo momento y luego volvió sus ojos hacia Miguel. Su rostro, usualmente una máscara de arrogancia y control, mostraba algo diferente: respeto genuino. «Me equivoqué contigo, muchacho», dijo con voz clara, lo suficientemente alta para que los periodistas cercanos pudieran escuchar. «Y me equivoqué sobre tu caballo. Lo que han logrado hoy es extraordinario». El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Nadie esperaba esas palabras del hombre que había amenazado con destruir sus vidas. Montemayor continuó hablando, su tono más suave de lo que nadie lo había escuchado jamás. «He pasado toda mi vida comprando lo que quería, creyendo que el dinero podía obtener cualquier cosa. Pero lo que ustedes tienen, esa conexión, esa lealtad, eso no se puede comprar. Lo entiendo ahora». El empresario metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre que extendió hacia Miguel. «Esto no es una oferta de compra», aclaró antes de que el niño pudiera rechazarlo. «Es una donación para que puedan seguir compitiendo, para que Esperanza tenga los mejores cuidados posibles, sin condiciones, sin expectativas. Solo considérenlo una disculpa por mi comportamiento anterior». Miguel miró el sobre con desconfianza, pero don Aurelio, que había observado la transformación en el rostro del multimillonario, asintió suavemente. El niño tomó el sobre y lo abrió. Dentro había un cheque por $2 millones. La cifra era tan astronómica que Miguel tuvo que leerla varias veces para asegurarse de que sus ojos no lo engañaban. «Esto es demasiado», murmuró, incapaz de comprender la generosidad repentina del hombre que había sido su adversario. Montemayor sonrió, una sonrisa genuina que parecía quitarle años de encima. «Es lo que vale un campeón nacional», respondió, «y créeme, es una fracción de lo que Esperanza realmente vale. Cuídalo bien, muchacho. El mundo necesita más historias como la suya». Con esas palabras el empresario se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás años de ambición desmedida y abrazando, quizás por primera vez, algo parecido a la humildad. Los meses siguientes transformaron la vida de Miguel de maneras que el niño de la subasta nunca habría podido imaginar. Con el dinero de la donación y los premios de las competencias, don Aurelio expandió su rancho,
convirtiéndolo en un refugio para animales abandonados y maltratados. Caballos, burros, perros y gatos encontraban un hogar seguro en aquel lugar que se había convertido en un símbolo de segundas oportunidades. Miguel, oficialmente adoptado por don Aurelio como su hijo legal, supervisaba las operaciones del refugio mientras continuaba compitiendo con Esperanza en eventos por todo el país. Cada victoria era una plataforma para promover la causa del bienestar animal, para recordarle al mundo que cada criatura merecía amor y respeto. Esperanza, el caballo que había sido vendido por $3 y destinado al olvido, se convirtió en una leyenda viviente. Su historia fue contada en libros, documentales y programas de televisión. Niños de todo el país escribían cartas preguntando cómo podían visitar al caballo famoso, y Miguel respondía cada una personalmente, invitándolos al rancho para que conocieran no solo a Esperanza, sino a todos los animales que habían encontrado refugio allí. El mensaje que transmitía era siempre el mismo. El valor de un ser vivo no se mide por su precio, ni por su apariencia, sino por el amor que es capaz de dar y recibir. Una tarde, años después de aquella subasta fatídica, Miguel se sentó en el porche de la casa principal del rancho, observando a Esperanza pastar tranquilamente en el campo. El caballo, aunque ya mayor, todavía mostraba la elegancia y el espíritu que lo habían hecho famoso. Don Aurelio, sentado a su lado con una taza de café en las manos, rompió el silencio con una reflexión que resumía todo lo que habían vivido. «Sabes, muchacho», dijo con voz pausada, «cuando te vi por primera vez con ese caballo cojo, pensé que estabas loco. Ahora entiendo que la locura habría sido dejarlo morir». Miguel sonrió, sus ojos fijos en Esperanza. «Me salvó tanto como yo lo salvé a él», respondió. «Nos encontramos cuando ambos estábamos perdidos, y juntos encontramos nuestro camino». El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos dorados que bañaban el rancho en una luz cálida. Esperanza levantó la cabeza y miró hacia Miguel, como si supiera que estaban hablando de él. El niño que una vez no tuvo nada ahora tenía todo lo que importaba: una familia, un propósito y un amigo que había demostrado que los milagros existen para quienes tienen el coraje de creer en ellos.